Dios les bendiga, hermanos. Es un placer para nosotros estar esta mañana con ustedes. Queremos darle gracias al Padre que nos permitió estar aquí otra vez después de estar apartados por un tiempo, cuidando a la iglesia, amén, cuidando que nadie pase por esta pandemia que estamos pasando. Pero queremos darle gracias al Padre porque usted está aquí en este lugar. Amén, Dios los bendiga. Amén. Somos pocos, pero en el Señor somos muchos, amén. Quiero darle gracias al Padre porque el Señor ha sido bueno con nuestra iglesia, amén. El Señor ha sido bueno con nuestro pueblo y estamos gozosos y estamos bendecidos de estar en este lugar. Me da, hermano, if you have something to say, hallelujah. go ahead, Praise the brother. Lord. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. That's what I say. Hallelujah. Hallelujah. Some of the greatest days of our lives should be the days that we spend with God and family, right? With God and family. Hallelujah. Shouldn't be the day we were born, the day our children were born, the day that, birthdays and Christmas and Thanksgiving and all those days that we call great days are days of marriage. Sure, that's a great day and a marvelous day, but if we don't spend it with God, it is not fit for anything, to be honest with you. It's not a good day if you don't spend your day with God, hallelujah, and with family and friends. But hallelujah, today we can spend it with the Lord and our families and our friends, and hallelujah, and it can be considered as one of the greatest days of our lives. Amen. Hallelujah. Amen. There are those who do not know God that are per se going to have a good day or whatever, but when the day is over for them and they stand before God and they're judged for that day that they think is great, and God tells them, I didn't know you that day, they're going to realize that was not a good day. Hallelujah, right? But a day, every day that we can stand up and live it for God. And then we go to the Lord on Judgment Day and He says, hey, I was with you on this day. That was a great day. I was with you on this day and that was a great day. And I knew you the days of your lives and those became great days. Hallelujah, right? Amen. Thank you, God. I'm sorry, I didn't mean to do all that, but I just was thinking about it, and I'm so happy to be alive and well and living this day with Jesus. Hallelujah. Praise God. Let's go before the Lord in prayer. I need a prayer request. Hallelujah, I got a Sister prayer request Blackie. for my friend Lourdes, which she's still in the hospital, and also for a church in Mexico, the Odre Nuevo. This church, they just lost her pastor. Oh, she passed away, and her pastor wife. Oh, Jesus. She passed away. It was an accident. It was a tragedy. Very, very sad. So the church is right now so broken. And this is the church Odre Nuevo in Chihuahua. I ask you to pray for the family Martinez, and I forgot the other last name, the family Martinez, and prayer for the church, because the church is so sad. La iglesia de Odre Nuevo en Chihuahua, que apenas perdió su pastora. Estamos pidiendo oraciones por ellos porque es una tragedia tremenda en la que queremos unir nuestro corazón con el de ellos para que el Señor traiga conforte a su pastor y a su iglesia también. Amén. Una iglesia tan activa, tan preciosa, trabajando tan hermoso, y esperamos que esto sea algo para reforzar todavía los esfuerzos, a pesar que no tengan su pastora, pero que Dios los bendiga. Amén. Amén, amén, aleluya. Beautiful God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray for that. Let's remember Pecos. All of Pecos. I mean to tell you, every time we pray, we go to the Lord in prayer for Pecos. And that is every soul that is here. And God knows everybody. We don't know everybody, but God knows everyone that travels through this town, that travels, from work in Odessa back to here during the day. He knows them, and He knows that our hearts are
are broken for those that are lost and undone, that travel in and out of this city. And they're broken for those who live in this city. And we want to win Pecos to the Lord so Amen. that Hallelujah. Pecos can win Yes. Odessa to the Lord. And Odessa Amen. can win Amen. Midland to the Lord. And Yes. if we can start right here in our little homes, in our little cities, in our little neighborhoods, and reach out to everybody and win one, win one, win one. Next thing you know, they'll win one and they'll win one. And pretty soon the world will say, hey, let's take a drive to Pecos because God is sitting in that place. That is his throne and his footstool. And they can come and receive salvation. They can receive healing. They can receive joy starting from this little city. If we'll work at it hard enough, if we'll fall in love with it enough, if we'll reach out, hallelujah, from that to a soul, hallelujah. Let's remember Pecos, hallelujah. Sister Mercy, hallelujah. You have a prayer request, I know. Sí, Jesus. Beautiful, hallelujah. Ajá. Oh my Señor, rompa gosh. toda discordia, amén. Yes. We really need to break our hearts for that. Hallelujah. Go into deep prayer. Sister Mercy mentions it every time because she works there and she has to go through a lot of stuff that causes her a lot of pain. It makes it hard on her, and they're trying to change her time schedule and all kinds of stuff to keep her out of church. And, you know, that's the devil. We can beat him. We can beat him. He Hallelujah. brings Amen. discouragement to any person he is allowed to come into and rob your peace and your comfort and your trust in the Lord. And then it's when he tells you, well, where is your God? If you're going through all this, where is your God? But he's the one that's doing that. You know, but you just stand firm upon his word. And like he says, you know, I can do all things through Christ who strengthens me. Just say that. You know, when Amen. you're there, whenever you're working, you know, get your anointing oil, anoint your place where you're standing, and the Lord will cover you. Amen. He'll cover you and he'll protect you. And just say, Lord, you know what? Those cursing words, turn them into words of blessing. Amen. I'm a Yes. blessing, Father. And I Amen. choose to be a Hallelujah. blessing. And I choose not to go to their level. I'd rather be at your level and not theirs. And the Lord will do great things through you and in them as well. And they'll see you differently. Amen. Because the power of the Lord and his authority is upon you and his grace is upon you. And you'll see the light. They'll see the light. Amen. Do the next right thing. Yes. Hallelujah. No matter what is in front of you, no matter how easy it is to do the wrong thing and the bad thing and whatever, just make yourself do the next right thing. Whatever it is, and God will make it happen. Your righteousness will show up down the road. It'll make a difference. You'll say, wow, like. Anyway, I got to move on because we're going to. Brother, Eric's got a prayer request. Amen. Just one Amen. is working his family. Amen. Let's do that. Let's remember that. Amen. Hallelujah. Manuel, we're going to pray for you, buddy, okay? He's gonna have Praise surgery. the Lord. He's gonna have Surgery. Manuel's going to have surgery. So Jesus' pretty mighty soon. name. amen. So let's pray for that. Hallelujah. Let's go before the Lord in prayer. Father, we love you and we thank you for your goodness, your grace, and your mercy. Lord, we thank you, God, for your holy anointing. Lord, we love you, Jesus, for all that you have done for us. Lord, how you've given us life. Lord, how that you've given us breath, and how that you have given us this day, Lord, that we can spend together with you, Lord, and make this one of the greatest days of our lives, Lord, knowing that we have spent it loving you and blessing you, and you in return has done the same thing to us, Lord. We exalt you, God, and we know that this could be considered one of our greatest days because we have been able to spend it with our family and friends in Christ, Lord. Hallelujah, loving you and worshiping you and blessing one another, Lord, with word and with song and with blessings and prayers, Lord. We ask you, God, to touch Pecos this morning, Lord. Have your way in it, Lord. Light upon it, oh Lord. Let this be the
throne of your glory, God. Hallelujah. The throne of your Holy Spirit, Lord. Come down with your Shekinah glory, Lord, and consume all the sacrifices that we give to you today, Lord. The love, Lord, that we give to you, our sin, Lord, that is in our lives, Lord, consume it with your Shekinah glory and let it be gone from us, oh Lord. The sicknesses of the city, Lord, I pray that you'd heal it, Lord, and those who are diseased with alcohol, those who are diseased with a drug, Lord, those who are diseased with homosexuality, Lord, those who are diseased, Lord, with anger issues, Lord, those, Lord, who are bound down by sin, God, I pray, Lord, your anointing be upon this city in such a way, Lord, that they have to change, Lord, not that they have to leave, Lord, and not that they have to overcome the Spirit of the Holy Ghost, but God, make them bow down before you, Lord, with a broken and a contrite spirit, Lord, that'll change this city, Lord, that'll change everyone that is in it, Lord, that you, God, would be able to find yourself welcome in this city, Lord, a place, Lord, where your Spirit has the freedom to do and say what it will, Lord, to go where it will, Lord, to be blessed, Lord, and to be a blessing, God. We ask that you touch Walmart, Lord, make it a central station for salvation, God. Make it a place, Lord, for love and joy and peace, Lord, not only for those who would come in and out, Lord, but for those who work there. Mercy, Lord, bless her, God, with a smile, Lord, with a joy. Hallelujah. Sister Mary, Lord, touch her as well. They work in this Walmart here, Lord, and they are trying to change things, trying to set them up in places where they can't work, where they can't come to church, Lord, where they can't worship. God, I pray, Lord, you'd bless and heal, Lord, that place, God, in Jesus' name. Pray, Lord, you touch Eric and Sawani, Lord, and their families, Lord, those that are here and those that are in Mexico, God, let your will be done in their lives, Lord. Heal them, Lord. Manuel needs you, God. He's going to have surgery soon, and I pray, God, that you'd be upon the hands, Lord, of the one that takes him under the knife, Lord. I pray, God, that you'd lead them and guide them, direct them, and let it be, Lord, that healing be upon him, oh Jesus. I pray your will be done, Lord. Hallelujah, with Sister Blanca and her friends. Lord, those who request, Lord, that she has brought up her family, Lord, I pray, God, your healing. I pray, Lord, you touch Virginia and I, Lord. Bless us, Lord. Heal us, Lord. Touch our families, Lord, those that are sick, Lord, those that are in sin, Lord, those that are here, and even those that are far off. God, I pray your will be done. Amen. Israel Hallelujah. Rodriguez needs to be back here in Pecos, Lord, and I pray, God, you'd make a way, Lord, somehow, hallelujah, to help us, Lord, to build this city, Lord, to build this church, Lord, to explode, hallelujah, the anointing of God. In Jesus' name. And everybody say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Eres
this day. damos Thank you, gloria, God. Señor, te damos Thank you, gloria. God. Thank you, God. Hemos llegado a este lugar, Señor, para adorarte, Señor, para darte gloria, para darte toda alabanza, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor, por ese favor inmerecido hacia nuestra vida, Señor, por ese favor hacia nuestra vida. Señor, aleluya, aleluya. Notas que aprendí a andar solo. Mediten estas palabras, Señor. Sin notas que aprendí a vivir sin ti. Sin notas algo así, solo dependo de
Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Señor. Jesus. Thank you, Gracias, Jesus. Señor. Hallelujah. Hallelujah. What a A great veces God. queremos que el Señor Thank you, nos Lord. hable, hermano, pero a veces nos habla y en ese momento decimos, ahorita no, después. Y sabe que no nos damos cuenta de qué manera contristamos al Espíritu Santo. Y Él es un caballero, hermano, Él es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Pero es tan hermoso que está ahí y nos vuelve a hablar. Su gracia y su favor está siempre ahí, esperando, hermano, porque nosotros somos los que a veces no escuchamos cuando el Padre quiere dirigirnos, porque queremos hacerlo a nuestro modo. Y preguntamos, ¿cómo le hago, Señor? Y te dice, vuelve a la senda antigua, pregunta por la senda antigua, por donde anduvieron, ¿verdad? Los antiguos, dice. Y esa senda antigua es la palabra de Dios, hermano, no hay otra. A la luz de la palabra es solamente que usted va a tener el consejo correcto. Pero a veces ese es el que no nos gusta, hermano. Y el Señor dice, entonces te dejo caminar como tú quieres caminar. Lamentablemente yo digo, como mexicanos tenemos la costumbre de no leer el manual de instrucciones hasta que algo nos sale mal. Nuestra palabra de Dios, hermano, nosotros somos seres creados por Dios y por medio de esa creación nuestro Creador nos dio un manual de instrucciones de cómo vivir, cómo caminar, cómo comer, cómo vestir. Todo nos dijo el Señor en este manual de instrucciones. Y no es sino hasta que nosotros, hermano, ya no sabemos qué hacer, que nos acordamos que tenemos un manual de instrucciones. Cuando compramos algo en la tienda, el mismo que produjo ese producto nos da un manual de instrucciones. Y no es hasta que nosotros nos sobran tornillos, tuercas o nos pasó algo malo que decidimos ir a buscar las instrucciones. Así lamentablemente, hermano, hacemos en nuestras vidas. Pero el Señor nos ha dicho, pregunta, pregunta. Aquí están todo en mi palabra, pregúntame. Pero también cuando te hable, escúchame. Nada de lo que el mundo te dice es de acuerdo a mi palabra. Y si el mundo te dice, oh, así hazlo, así págale mal con mal, el Señor te dice, no, no es así. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor.
Gloria a tu Señor, nombre, Señor. aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, bendito. Gracias, Padre. If you want to, brother. Oh, Señor. Gloria a Dios, Gloria a aleluya, Dios, aleluya. Oh, bendito Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah. God is great. bendiga en Hallelujah. esta Hallelujah. mañana, The amén. Spirit of the Lord is great. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Estoy muy agradecida de estar en este lugar. Como ustedes saben, estuve un poquito en cuarentena. Amén. Y no fue nada funny. Pero el Señor fue muy hermoso y tuvo misericordia de nosotros. Realmente estuvimos en cuarentena, hermano, por el bien de los demás, se lo prometo. Completamos 4 semanas, pero fue por el bien de los demás. Porque uno, hermano, puede decir, yo me siento bien, adiós. Pero realmente por el amor a los demás es que estuvimos guardaditos. No fuimos a trabajar. Ahora le doy gracias a Dios porque yo no sabía lo que era una mujer, ser una mujer de casa. Tengo 24 años de casada y desde que, nomás el primer año me di el lujo de ser ama de casa. Después de eso yo no sé qué se le pone a nosotras las mujeres que queremos trabajar, pero realmente lo hacemos por apoyar la economía del hogar, ¿verdad? Pero después de eso dije yo, ¿a qué hora se me ocurrió? Mujer, si estás en casa y tu esposo te dice quédate en casa, hermana. Eres una bendición donde quiera que estés. Yo sé que la ropa cansa, la cocina cansa y la familia puede ser muy ingrata, pero ese es tu lugar, amén. Quiero, hermanos, antes de empezar a hacer una pequeña oración ahí donde usted está en su lugar, amén. Vamos a orar al Padre amantísimo y buen Padre celestial, Señor. En el nombre de Jesús venimos, oh Rey, delante de tu presencia, Padre, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Hacedor, Padre, como el dueño de todo, Señor, el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestras almas, Señor. A ti te damos honra y gloria, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, guardarnos hasta este día, Señor. Bendigo a mis hermanos que están en este lugar, Padre. Yo te pido, Señor, que tú tomes pan, Rey, de tu palabra y alimentes el espíritu de tu pueblo, Señor, en esta mañana, para que tus hijos, Señor, por medio de este alimento perfecto y precioso, Señor, vayan creciendo, Señor, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, Señor. Te damos gracias, Rey, en este día y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Yo quiero compartir con ustedes algo bien hermoso. Hermano, mientras estuve en casa yo me gocé tanto porque tuve mucho tiempo de estudiar. Y a veces, hermano, nosotros como personas o como mujeres que sabemos, yo en mi caso dije, Señor, tú nos das oportunidades nuevas cada vez. Amén. Y yo dije, Señor, después de esta yo voy a salir de aquí, voy a hacer ejercicio, conté muchas mentiras, no se cree. Ya tengo un programa y un proyecto tan grandísimo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque descansé. Yo ya entiendo por qué a veces muchas cosas son fáciles para algunas personas y es porque están descansadas. Porque cuando uno está sobrecargado y sobretrabajado, a veces todo se nos hace un poquito más difícil de decir yo, ¿verdad? Pero ahora que estaba ahí relajada, no estaba muy funny, como le digo, pero estaba relajada, le di muchas gracias a Dios y empecé y dije, ok, Señor, quiero leer mucho, pero voy a decir, ¿por qué voy a empezar? Entonces, hermano, tenemos la tendencia de ponernos unas metas muy altas, ¿verdad? Entonces dije, Blanca, sé realista. Vamos a empezar por algo pequeño, para que eso pequeño vaya creciendo. Porque si no, empiezas por algo grande y terminas en lo menos. Entonces dije, ok, Señor, ¿cuál es el libro más pequeño de la Biblia? Y me fui al libro de Filemón. Y cuando yo leí este libro, hermano, a mí me dio una enseñanza tan tremenda que quiero venir a traérsela a usted. Yo estoy segura, hermano, que usted pasa por ese libro y ni lo ha leído. ¿Sabe por qué? Porque es el más pequeño. Es el más pequeño, ni siquiera tiene capítulos, nomás es un solo capítulo, son 25 versículos. Estaba diciendo un estudiador que eran 353 o 335, no, 53, porque yo volteo los números, ¿verdad? Palabras.
en ese versículo, pero que al mismo tiempo era un versículo, un libro que nos hablaba completamente, hermano, del amor de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que yo le quiero leer ahora. Este libro se encuentra en Filemón. Si no lo encuentra, usted váyase a Hebreos, y antes de Hebreos usted va a encontrar Filemón. Es uno de esos pequeñitos. Realmente, hermano, fue un libro que se dice que decidieron ponerlo en las epístolas de Pablo, ¿verdad? Pero que realmente, hermano, era una carta personal. Muchas veces Pablo manda cartas a las iglesias y les manda cartas dándoles enseñanza, porque mucha gente no alcanzó a conocer a Pablo, pero conoció a Pablo por medio de sus seguidores que fueron llevando el evangelio grandemente, ¿verdad? Y esta epístola me voy a atrever a leerla toda porque es muy cortita. Decía una hermana que se va a vengar el Espíritu Santo por aquellos momentos en que no leemos. No es cierto, hermano, es muy cortito el libro, amén. Pero yo quiero que usted vaya conmigo y leamos esta epístola, esta carta, amén. Y después de que la leamos, la vamos a estudiar juntos, porque ese es el propósito, estudiar la palabra de Dios, amén. ¿Quién está conmigo? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos en esta mañana. Dice aquí: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. A esta persona se le mandaba la carta. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Mire qué precioso, ahorita la explicamos, primero la leemos, ¿sabe? Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Póngase usted en ese lugar, hermano, y inspecciónese usted, que si a usted le estuvieran mandando esta carta, lo que están diciendo de usted en este momento. Fíjese cómo están hablando de Filemón. Dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, y el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Verdad? Dice aquí: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, dice él, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y ahí al último dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué cortita carta, ¿verdad?
Se la voy a explicar un poquito. La primera parte son los saludos, ¿verdad? Y en estos saludos, hermano, fíjese, a veces pasamos por alto, no entendiendo lo que se está tratando, lo que dice el apóstol. Le dice, ¿sabes qué? De Timoteo al amado Filemón, que era colaborador nuestro, y a la hermana Apia. Apia era la esposa de Filemón. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia, Arquipo era su hijo. Y su hijo también era predicador de la palabra. Dice, y a la iglesia que está en tu casa. Se ve por medio de la historia que estuve estudiando, hermano, que Filemón era un hombre rico. Y Filemón tenía una iglesia en su casa. Y también él recibía a todos aquellos evangelistas que pasaban por su casa. Él los recibía, él los cuidaba, él los alimentaba, proveía lo necesario. Todos sabían de la manera que Filemón se comportaba. Pero en aquellos entonces, hermano, era permitido tener siervos y esclavos. En aquellos tiempos se usaban todavía los esclavos, ¿verdad? Y de lo que se trata esta carta, hermano, es de la siguiente. Pablo estaba, déjalo hermana porque él va a predicar. Pablo estaba en la cárcel. Y usted cree que fue una coincidencia, pero no, en el Señor no hay coincidencias. Mientras Pablo estaba en la cárcel, llegó a él una persona que se llamaba Onésimo. Y platicando con él, me imagino, esta es la versión blanca 2020, ok, perdón. Me imagino que le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de Colosas. Oh, de Colosas, fíjate que nosotros tenemos una iglesia allá. Y dice, oh sí. Dijo, sí, ¿no conoces a Filemón? Y dijo, por causa de Filemón estoy en esta cárcel. Yo era su esclavo. Yo lo robé y yo corrí de él. Como muchos hermanos, a veces hemos corrido del Señor a veces. Y le hemos robado. También lo hemos robado al Señor. Y aquí vemos la historia de este esclavo que corre de él. Y me imagino que después de haberle robado fue el mismo Filemón, o a lo mejor lo encontraron y sabían que era un esclavo que estaba huyendo y lo metieron a la cárcel. Pero mire las coincidencias que no son coincidencias, ¿verdad? Así como a veces hay gente que dice son diosidencias, son de Dios, ¿verdad? Se encuentran en la misma cárcel. Y mire lo que habla Pablo. Se encuentra Pablo con él y me imagino hablando, dijo, oh, no te preocupes. Filemón me debe muchos favores. Vamos a ver qué hacemos. Porque aquí mismo si leemos dice, no se te olvide que hasta tú te me debes a mí. Esta epístola, hermano, se dice los estudiadores que si Pablo hubiera sabido que la íbamos a leer, se avergonzaría un poco de la manera como le está hablando a Filemón. Porque le está diciendo, hey, recalcándole. Nosotros no somos de la costumbre de andar recordándole a la gente los favores que le hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que eso no se hace. Aunque a veces a los hijos sí le tenemos que decir, no se te olvide que yo te compré y tú me dijiste que ibas a ayudar y tú me dijiste que ibas a cooperar, ¿verdad? A veces tenemos esa tendencia de hacerlo con los hijos, pero nada más para que no sean ingratos a veces, ¿verdad? Pero dice aquí, hermano, fíjese qué hermoso es el Señor. Yo le quiero hacer a usted una pregunta. Y todo esto captó mi atención porque a mí siempre me gusta estudiar los nombres. Los nombres siempre tienen un significado. Y aquí estamos hablando nada más y nada menos, como dice Pablo, de Onésimo, ¿verdad? Fíjate cómo le dice. Pues le dice aquí en el 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, se sentía Pablo que en ese momento tenía toda la autoridad para hablarle a Filemón. ¿Por qué? Por la autoridad que él tenía sobre su vida como su padre espiritual. Pero le dice aquí, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pero más bien, le dice aquí, te ruego por amor, siendo
como soy, Pablo ya anciano, te lo ruego. Sabes que he trabajado. Se dice que Pablo en este tiempo tendría como 60 años de edad. 60 años de edad, digo yo, no, Pablo no estaba anciano. ¿Cómo es que Pablo dice que estaba anciano? Pero Pablo, acuérdese que había tenido una muy mala vida, había sido perseguido, encarcelado, naufragado, de todo había pasado Pablo. Y en este momento él se encontraba en la cárcel, quizá ya cansado, no sabiendo qué iba a hacer de su vida, ¿verdad? Y le dice aquí, te ruego. Yo sé que puedo pedirte el favor por la autoridad espiritual que tengo sobre tu vida, pero yo te estoy rogando por amor, siendo como soy. Estamos leyendo en Filemón, brother. En Filemón. ¿Cómo se dice Filemón en inglés? Filemón. Yes. Entonces dice, Pablo ya anciano, dice, y además dice aquí, prisionero de Jesucristo. Y aquí empieza a interceder por él. Te ruego por mi hijo Onésimo. Fíjate cómo aclaró, mi hijo ahora. Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mientras estaba aquí en la cárcel, él se hizo un hijo de Dios. Mientras él estaba en esta cárcel, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo, hermano, significa útil. Útil significa onésimo. Yo quiero preguntarle cuántos onésimos estamos aquí en la casa de Dios en este día. ¿Cuántos onésimos? ¿Cuántos útiles para el Señor? Amén. Y fíjese la palabra, cómo empieza Pablo a jugar con esta palabra. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Yo sé, Filemón, que a lo mejor lo tuviste que mandar a la cárcel por alguna razón, o está en la cárcel por alguna razón. Y en aquel entonces te pudo haber sido inútil y hasta gravoso, porque te robó. Pero ahora yo te ruego por él. ¿Y sabes por qué? Porque fíjate lo que hizo. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Fíjese lo que le está pidiendo. Recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero, le dice aquí, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Fíjese qué hermoso le habla a él, que no, aún él teniendo autoridad sobre Filemón, nada quiere que lo haga, ¿verdad? Porque su favor no sea por necesidad, sino voluntario. Estamos hablando de ser útiles. Onésimo significa ser útil, ¿verdad? Pero no por necesidad, sino voluntario. Nos habla el Señor en esta mañana. Y yo tengo una pregunta para ti. Esta historia está muy hermosa, la vamos a ir redactando poco a poco. Pero yo quiero que nosotros nos preguntemos, al momento de caer este esclavo en la cárcel, está reconociendo Pablo, Filemón te fue inútil, ya no te sirvió, corrió de ti, te robó, ya no te sirve para nada a ti, Onésimo. El que era útil se te convirtió en inútil a ti, Filemón. Pero ahora que ha venido a caer debajo de mí, él ha venido a recibir a Dios y ha recibido el evangelio. Y yo te pido que lo dejes ir a ti. Y no solamente que lo dejes ir a ti, sino que lo recibas como si fuera yo mismo. Cuando yo veo la vida de Onésimo, hermano, yo me pongo en el lugar de él. Amén. Y yo pienso que haber muchas maneras de que nosotros nos pudiésemos poner en el lugar de Onésimo y en la vida y en la historia que se está redactando en este momento. Pero lo más maravilloso es que Pablo está intercediendo por él, del mismo modo que Cristo intercede por nosotros. Quizás nosotros en nuestra vida, hermano, también tenemos un Onésimo, un útil o alguien inútil que se convirtió en útil, o que para el momento para ti está inútil, ¿verdad? ¿Cuántas personas pudieran decir que a lo mejor en nuestra vida hay alguien cerca de nosotros que se ha convertido en un Onésimo?
Alguien que para nosotros nos robó, nos faltó y ya no lo queremos en nuestra vida, ya no nos sirve en nuestra vida más. Pero no sabemos la misericordia que está teniendo Dios con esa persona, porque del mismo modo que Onésimo se encontró a Dios estando él mismo en la cárcel, hermano, ¿verdad? Así puede que esa persona que en este momento sea un Onésimo para ti, se esté encontrando con Dios allá afuera. Y que te faltó, y que te robó. Y sabrá Dios qué tantas cosas hizo contigo, porque yo me imagino que Filemón, conociendo a Dios, no era un mal patrón, ¿verdad que no? No me imagino que haya sido un mal patrón, sino que muchas veces los esclavos, sabiéndose esclavos, siempre van a tener el deseo de ser libres. Siempre van a tomar como todo lo que le diga el amo lo van a tomar como una carga. Por eso aquí mismo le estaba enseñando Pablo que podemos ser de esa manera, siendo, dice aquí, haciendo las cosas como un favor, no de necesidad, sino voluntario. Sino voluntariamente. Y mire lo que le dice aquí en el 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pero le dice aquí, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente de mí, dice Pablo, pero cuanto más para ti, tanto yo en la carne como en el Señor. Le dice Pablo, ¿sabes qué? Por favor, recíbelo otra vez. Recibe a Onésimo otra vez. Pero yo quiero que lo recibas no como esclavo, ya no quiero que lo recibas como esclavo. Quiero que lo recibas como algo más que esclavo. Yo me imagino a Filemón pensando, mira Pablo, ¿cómo me pide esto? ¿Cómo se le ocurre si sabe que está en la cárcel porque me robó, porque huyó de mí? ¿Qué no sabe que yo tengo autoridad? Antes la gente en el pasado, hermano, tenía autoridad sobre la vida de sus esclavos. Si ellos querían, los podían matar por una desobediencia. O mismo los podían echar. Dice que una vez hubo un esclavo, en una historia bíblica hubo un esclavo y llevaba unas copas. Y dice que se tropezó y tiró las copas. Y que el romano dijo, échenlo al foso de los cocodrilos. Se lo coman. Así era el poder que ellos tenían sobre los esclavos. Y a veces nosotros, hermanos, así pensamos que es el poder que tenemos sobre los onésimos en nuestra vida, ¿sabe? ¿Por qué? Porque cometieron un error. Échalo a los cocodrilos. Pero aquí estaba Pablo intercediendo como Jesucristo mismo por nosotros, hermano. Y le dice, ¿sabes qué? Lo voy a mandar a ti, Filemón. Lo voy a mandar a ti. Estamos oyendo que Filemón no era cualquier persona. Era un hombre que hasta tenía una iglesia en su casa. Su hijo era pastor de la iglesia. Su esposa sierva de Dios. Todos ellos siervos de Dios. Me imagino que hasta el mismo momento de ver a un esclavo suyo en la cárcel, estaba hablando un poco mal de él, ¿verdad? Pero así, hermano, nosotros podemos decir, sabe que yo soy cristiano, sabe que yo soy esto. Pero la persona que tú tienes en este momento en tela de juicio, puede que esté hablando mal de tu persona. Y no porque él esté hablando, sino porque la gente se ha de estar preguntando, ¿cómo es que tiene hasta una iglesia en su casa y este esclavo está corriendo de él? Y Onésimo, el que le era útil, está corriendo de ella. O está corriendo de él. ¿Por qué será eso? Y estoy seguro que Filemón dijo, ahí se acaba todo, que se quede encarcelado, ¿verdad? Porque a veces va a haber situaciones en nuestra vida, hermano, que nos van a confrontar con nuestra personalidad. Sea verdad o sea mentira, la gente no lo sabe, pero te va a confrontar con una realidad que a lo mejor la gente dice, ¿y por qué su hijo no quiere servir? ¿O por qué su hija no quiere servir? ¿O por qué su esposo no querrá servir? ¿Habrá algo? ¿Estará haciendo algo quizá? ¿Ah? ¿Por qué sus mismos padres no quieren escucharlo?
¿Estará algo ahí que ellos conocen que nosotros no conocen? ¿Verdad? Y esto ponía en tela de juicio a Filemón, ¿verdad? Un esclavo que huye de ti, la gente ha dicho, pues lógico, lo trata fatal, ¿verdad? No es digno, no, como hijo de Dios, no lo está tratando bien, ¿verdad? Y lo mismo pueden decir a veces en una relación matrimonial, que sale corriendo un esposo o sale corriendo una esposa, y dicen, pues lógico, se dice hermano, pero algo no está haciendo bien, ¿verdad? Y eso, hermanos, somos las cosas que condenamos y condenamos toda la vida y no dejamos de condenar a la gente. Pero déjeme decirle aquí, vemos al apóstol Pablo intercediendo por Onésimo y le dice aquí, por favor, dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviere. Yo sé que es tuyo, yo sé que es tu esclavo. Si tú decidieras dejármelo a mí, pues sería como tú mismo sirviéndome a mí. Pero ¿sabes qué? Yo le he enseñado a él que él tiene que arreglar su vida por si un día él llega a ser libre. Y lo primero que él tiene que hacer es ir a confrontarse contigo, Filemón, y a pedirte perdón por lo que hizo. Él ha conocido a Cristo aquí en la cárcel y yo le he pedido que vaya a ti a confrontarse contigo y a pedirte un perdón. Y le dice aquí, pero yo quiero, fíjate, quizá dice, por eso le dice aquí, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Hombre, tú no sabes por qué Dios le permitió a él que se fuera, para entender que mejor estaba contigo que lejos de ti, le está diciendo Pablo, ¿verdad? Dice, pero yo, dice, no quiero que lo recibas, dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y le dice aquí en el 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Me imagino que Filemón se puso en ese momento y dijo, no hombre, este Pablo no nomás me está pidiendo esto, sino encima quiere que lo reciba como si fuera él, como si fuera él. Yo le he platicado a usted anteriormente que yo tenía un compañero del trabajo de mi esposo que venía a comer todos los días con nosotros, era muy querido por nosotros, un día decidió irse, pues se fue, ¿verdad? Está bien, pero por 9 años era nuestro amigo que comía con nosotros. Yo decía, el que comía en mi mesa, dije yo ese día. Y ese día, hermano, yo iba a hacer unos sándwiches para mi esposo y para él. Mi esposo me llama y me dice, hazme unos sándwiches. Entonces, yo empiezo a sacar todo para hacer los sándwiches y empiezo y dije yo, pues, este era el de mi esposo. Dije yo, pues, le voy a poner más rico a mi esposo, ¿verdad? Pero cuando hablo, ¿por qué? Porque me quedó muy poquito turkey y dije, ay no, a mí el bologna no me gusta. Entonces yo empecé a hacerlos y me fijé que lo empecé a hacer con un preferitismo hacia mi esposo, ¿verdad? Pero en ese momento me sentí mal. Y yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿cómo lo hago? Cosas pequeñas, hermano, que cruzan la mente, ¿verdad? Le dije, Señor, ¿cómo lo hago? Y el Espíritu, yo sentí que me dijo, como si te lo fueras a comer tú. Ah, no, pues muy bonito. Parejito, 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 ¿verdad? Del todo. Y me quedaron bien bonitos. Resulta que yo los tengo listos y cuando llega mi esposo me dice, oh no, este muchacho no va a venir. Ah, entonces le dije, entonces cómete el tuyo, cómete los tuyos y los otros yo los guardé en el refrigerador. Y pasó que anduve todo el día trabajando y bien cansada y corrí, no tenía mucho tiempo. Y cuando ya me da la noche y tengo mucha hambre y abro el refrigerador y dije, oh, nunca sabes cuándo te lo vas a comer tú. Nunca sabes en la vida lo que tú haces, cuándo va a ser el tiempo que te lo comas tú. Entonces, lo que yo veo aquí es que le dijo Pablo, recíbelo como a mí mismo. Yo no sé qué circunstancia hay en tu vida, pero el Señor te dice, lo que vayas a hacer, hazlo como para mí mismo. Recíbeme a Onésimo, el que un día te fue inútil, pero que ahora nos es útil.
recíbelo como a mí. Pero ¿sabes qué? No solamente como esclavo, más que un esclavo. O sea que Filemón decía, ok, no solamente me está pidiendo que lo reciba, sino encima ya no va a llegar como esclavo, va a llegar como hermano. O sea que ni siquiera voy a poder disponer de él como un esclavo, sino como a un hermano. Dice, y fíjese qué precioso, y así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y no solamente eso, le dice en el 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. No por decirte, le dice aquí, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Tú mismo te me debes a mí. Tú mismo, si has conocido el Evangelio, si has venido a tener todo esto, es por mí. Por eso le digo que si Pablo supiera que publicaron esto, a lo mejor él mismo se sentía mal, pero era imperante para el momento salvar la vida de Onésimo. Era imperante, por eso tuvo que hablar de esa manera. Él le dice, no te olvides que aún tú mismo te me debes a mí. Este ejemplo, hermano, fíjese, yo le puedo dar mucho, yo lo empecé a estudiar, hermano, y yo lo empecé a estudiar como nos han enseñado en el instituto, ¿verdad? Empecé a sacar que la historia, que los versos, ¿verdad? Que si en qué tiempo y todo. Pero realmente dije, Señor, en el momento que yo lo terminé de estudiar, hermano, y de leer todo esto, me habla una hermana. No les voy a decir el nombre, no tengo por qué decirles el nombre, ¿verdad? Y esta hermana y yo habíamos estado platicando porque ella me habla para darle consejo. Y me dice, hermana, ya voy a dejar mi casa, voy a dejar mi esposo, voy a dejar todo, voy a salirme. Y estuvimos así por un tiempo y me dice, cuando gustes oramos, ok, pero primero me da toda la historia, toda la versión de los hechos, ¿verdad? Todas las versiones. Y así estuvo. Y yo, hermano, en ese momento que terminé de estudiar, haga cuenta que hice esto, agarré mi pluma y la dejé así y dije, ahora sí, Blanca, ya báñate y ponte a hacer algo, ¿verdad? En lo que yo hice eso, que me iba a meter a bañar, me llama esta hermana. Y yo acababa de estudiar esto que había tocado tanto mi corazón. Y ella me dice, hermana, ya voy a dejar la casa, voy a dejar mi esposo, voy a dejar todo, me dice, y se acabó. Y cuando estoy yo ahí, le dije, ¡ay, Señor! Sentí en mi espíritu, hermano, porque me conmovió y me dio una compasión muy grande por su esposo. La misma que al principio de la historia no la tenía. Porque al principio de la historia dije, no, hombre, no, sí, llégale, vete. No se crea, hermano, no doy esos consejos, no doy esos consejos. Pero usted sabe, hermano, que a veces preguntamos deseando que eso sea lo que se nos diga. Y cuando a uno que saben que está de predicador o que está en la iglesia, ellos, la palabra que tú les digas va a ser importante para ellos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿me entiendes? De lo que tú les vas a decir, porque después van a decir, como dijo Adán, la mujer que tú me diste. Le van a echar la culpa a alguien. Entonces uno tiene que medir mucho sus palabras. Entonces esta hermana me estaba llame constantemente y me estaba volviendo a decir lo que estaba pasando y lo que seguía pasando y lo que seguía pasando. Y yo la verdad, hermano, pues uno a veces lamentablemente, yo no le decía a ella, pero uno toma partido y hasta te enojas por ellos. No, hombre, de veras vergonzado, ¿verdad? Y te pones en el papel de mujer y empiezas a tomar un partido que no te corresponde. Pero después de haber escuchado esto, hermano, acababa yo de dejar mi pluma lista para ir a bañarme cuando recibo esa llamada. Y el Señor me recuerda toda esta escritura. Y le dije, hermana, le dije, en el nombre de Jesús yo pienso decirte esto. Le dije, yo no sé lo que tú tengas pensado hacer. Yo no sé la decisión que tú tengas pensada tomar, pero te voy a decir esto que yo acabo de aprender. Y esto que yo acabo de aprender, mi hermana hermosa, dice de la siguiente manera. El Señor sabe que te robó. El Señor sabe
que te faltó. El Señor sabe que huyó de ti. Pero el Señor te está pidiendo en este día, recíbelo como a mí. Y si en algo te faltó, yo te lo pago. Recíbelo como a mí, pero quiero que lo recibas y no lo recibas como un esclavo. Porque tenemos la tendencia de hacer eso cuando alguien nos ha faltado. Devolverlo, ándale, pues sí te recibo, pero ahí te quedas. Casi, casi le decimos, perro. ¿Verdad? Ahí te quedas. Caído de la gracia, por no decirle desgraciado. Ahí te quedas, caído de la gracia. Tenemos la costumbre de volver a recoger a alguien en nuestra vida, sea quien sea tu Onésimo, hermano, sea quien sea tu Onésimo. Y yo le dije, hermana, le dije, esto es lo que yo siento decirte y sé que es de parte del Señor porque mi espíritu me lo está diciendo. En este momento yo te pudiera decir muchas cosas y muchos adjetivos calificativos que tu esposo se merece, pero yo te voy a decir una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que dice Dios. Si Él en otro tiempo te fue inútil, el Señor te está diciendo que te va a devolver un Onésimo. Y el Señor no miente. El Señor no miente. Y al momento yo de leerte esta escritura, hermano, yo te hubiera podido leer una historia muy tremenda. Pero lo que el Señor nos está enseñando aquí es que Pablo intercedió por un esclavo delante de Filemón. Delante de Filemón, él intercedió por un esclavo, por Onésimo, el útil, porque eso significa Onésimo, útil. Y yo te voy a decir ahora, yo no sé si tú estás en la posición de Filemón, no sé si estás en la posición de Onésimo, porque siempre va a haber alguien al quien nos han faltado y siempre habemos alguien que hemos faltado. Siempre habemos alguien que hemos faltado. Y yo no sé si tú estás either en la posición de Filemón o en la posición de Onésimo. Pero este día yo sé que la palabra te quiere hablar. Y muchas veces la palabra, hermano, para mi persona, la palabra no es dulce. A veces la palabra me golpea. Y me golpea muy duro, hermano. Nos golpea muy duro. Si la quieres recibir. Eso sí la quieres recibir. Y vemos aquí la preciosa historia de Pablo aún así. Fíjate lo que le dice. Dice, sí, hermano, dice, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, dice, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y el Señor te dice en esta mañana, te di esta carta, te di esta epístola en este día, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Somos a veces capaces, hermano, de hacer aún más de lo que nos dice el Señor. Y fíjate todavía Pablo, abusando Pablo un poco, todavía le dice, prepárame también alojamiento. Dice, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Fíjate qué hermoso Pablo. Yo sé que estás orando por mí y como estás orando por mí, voy a salir. Entonces, como voy a salir, ya tenme un lugar donde alojarme, donde quedarme. Me encanta Pablo, hermano, porque hablaba por fe. Pero me encanta la intercesión del mismo modo, la misma intercesión que tuvo Jesucristo por nosotros. Yo en otro tiempo, hermano, pudiera haberle sido muy inútil al Señor. Muy inútil. ¿Por qué? Porque no estaba en su camino. No estaba sirviéndole. Amén. Pero al momento de nosotros venir al Señor, hermano, nos entendemos que esto que está haciendo Pablo es lo mismo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesús tomar nuestro lugar. Pablo está tomando el lugar de Onésimo, rogándole a Filemón que lo reciba como a él mismo, aprovechándose del amor que le tiene. ¿Sabes qué? Recíbele como él mismo. Yo estoy segura que quizá Filemón dijo, no, esta vez Pablo se pasó. Primero, sabe que es mi esclavo, que me robó, que abusó de mi persona,
que quizá me calumnió con la gente. Y ahora me dice, recíbelo. Pero no lo vayas a mandar al cuarto de los esclavos. Mándalo al cuarto donde tú recibes a todos los siervos de Dios y trátamelo pero súper bien. ¿Qué haría usted, hermano, si Dios lo manda a hacer algo así? No, pues no. ¿Sabe qué haríamos? Lo que hacemos todo el tiempo. Lo que hacemos, ni más ni menos, lo que estamos y seguimos haciendo hasta el día de hoy con cualquier onésimo que se nos presente. Sea tu esposo, tu esposa, sea tu pariente, tu hermano. Ay, sí, Señor, ahora quieres que hasta lo trate mejor. ¿Por qué no? Si yo sé que eres obediente, ¿por qué no? Le dice aquí, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Confiando en tu obediencia. Confiando en tu obediencia. Si estás enojado con tu esposo, ¿verdad? Apenas ayer oía yo unos votos matrimoniales porque estábamos viendo una boda, ¿verdad? Online. Y dentro de esos votos hablaba de cuando si tu esposo está enojado, sírvele. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando estamos enojados? No, hombre, que se vaya para McDonald's si quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos enojados con alguien, hermano? ¿Qué es lo primero que hacemos? A Chihuahua, un rancho, ¿verdad? Decimos en mi pueblo. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere enseñar en este día? Lo mismo que Dios, que Jesucristo hizo por nosotros. Y si Jesucristo ha hecho esto por nosotros, hermano, y te está pidiendo, toma a tu hermano. Y lo que te ha hecho, yo te lo pago. Yo te lo pago. Si te ha faltado, yo te lo cubro, yo de mi puño y letra, dice Pablo, te hago un pagaré y yo te lo voy a pagar. Es tan difícil para nosotros, hermano, comportarnos como Dios manda solamente porque, ¿qué va a creer este? Por el orgullo que hay en nuestro corazón, hermano. Por el orgullo que puede existir en nuestro corazón de vernos ofendidos, robados. Amén. Pero aquí Pablo nos da un precioso ejemplo, hermano. No vayamos más lejos con un precioso ejemplo como en el que nos dio Jesucristo. Mira, Pablo le pedía que Onésimo fuera tratado no como se merecía. ¿Cómo se merecía ser tratado Onésimo? Pues mal. Como le digo, Filemón tenía autoridad hasta de acabar con su vida. Dice que a esos esclavos que corrían se les ponía un fierro como a los animales aquí en la frente, con una letra que quería decir, bueno, dependiendo del idioma, ¿verdad? Que quería decir que era un esclavo fugitivo. Y toda la gente lo iba a ver que era un fugitivo. Eso era lo que se merecía Onésimo. Imagínate qué vergüenza que ti por cada error que tú cometas te pusieron un fierro en la frente y toda la gente pudiera ver lo que eres. Imagínese usted si nosotros, aunque hubiéramos venido a Cristo, nosotros trajéramos todavía aquí 3, 4, 5 fierros de lo que éramos. Nunca nos íbamos a quitar esa etiqueta de nosotros, ¿verdad? De lo que éramos. Yo me pongo a pensar, digo, ay, gracias a Dios por eso uso copetito. A que no me lo vean, ¿verdad? Pero me refiero, hermano, imagínese usted, de acuerdo a lo que usted y yo éramos antes, ¿cuántos fierros marcados traeríamos en esta frente? Y aún así el Señor le dice, recíbelo como a mí. Si Cristo le dijera que venía hoy a su casa, ¿cómo pondría usted su casa, hermano? ¿Cómo pondría usted su casa? ¿De qué le haría el sándwich? Pero si el Señor le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a la hermana Blanca en mi lugar. Recíbela como, ay, pues la hermana Blanca, ¿para qué? La hermana Blanca ni come carne, le encantan los chiles con tortilla. Amén. Así Dios te, ay, ¿para qué me esfuerzo? Pero si Dios te dice, recíbela como a mí,
¿Por qué no entendemos que cada uno de los que caminan en esta tierra, me dijo a mí el Señor un día, y ahora está aquí mi esposo, a veces no me gusta predicar cuando está mi esposo, pero un día que tuvimos un conflicto me dijo el Señor, perdónalo. Y me acuerdo que yo le dije, no. Y me dijo el Señor, perdónalo. Y yo le dije, no quiero, perdónalo. Y le dije, Señor, no puedo. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Por qué no quieres perdonarlo si yo morí en la cruz del Calvario por él? Y me invadió una vergüenza tan grande, hermano, porque en mi vida yo había sentido una vergüenza tan grande. Yo le digo a usted ahora, ¿por qué usted no ve a la persona que lo ha herido como una persona que Cristo murió en la cruz del Calvario por él? Y que aunque usted lo odie, usted no va a impedir la misericordia de Dios sobre su vida. Que aunque usted lo aborrezca, usted no puede impedir la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida. No lo vas a cambiar. El que tú no lo quieras no va a cambiar la misericordia de Dios. Y eso fue lo que Dios a mí me enseñó. Porque yo decía, ay, si yo soy la que soy cristiana, yo soy la que te conoce, Señor. ¿Me entiende? Yo pensaba que por eso yo tenía más favor de Dios. Yo pensaba que por eso yo tenía la primera mano con Dios. Pero el Señor me dijo, si no lo perdonas, me dijo, no puedes ser llamada hija del Altísimo. Y ahí es cuando dije yo, oh, no, Señor, yo eso todo menos eso. Y pues tuve que perdonarlo, aquí está. Amén. Pero tuve que enseñarme Dios, hermano, tuvo que enseñarme Dios. Que no es a quien yo decida que el perdón caiga sobre él. Porque mire lo que le quiero leer, y lo tengo aquí apuntado. La misericordia, hermano, es que no te dan lo que tú mereces. Porque nos merecíamos otra cosa, hermano. Todos nosotros nos merecíamos otra cosa. Y el Señor nos dio vida y vida eterna. Nos ha prometido vida eterna y salvación. Y dice, y gracia es darte lo que no te mereces. ¿Sabe que hay cosas que nosotros no nos merecemos? Y la gracia nos las da. La gracia y el favor de Dios nos las da. Porque no crea, hermano, que lo que usted tiene, decimos en México, lo tiene por chulo. O lo que usted tiene, lo tiene por bueno. Usted está gozando de una gracia y esa gracia le da a usted, aunque usted crea lo que usted no se merece. Pero esa es la gracia de Dios, no se le olvide. Para que usted, donde quiera que usted pueda ver la oportunidad de que si usted tiene un Onésimo, haga como dice Pablo, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué te diría el Señor en este momento de alguna persona que para ti es un Onésimo? ¿Qué te diría el Señor? Mi pensamiento, hermano, cuando yo estaba oyendo este mensaje, era completamente diferente. ¿Sabe? Porque el Señor habla de diferentes maneras. Cuando yo empecé a ver lo del siervo útil, dije yo, wow, es un mensaje para ponernos las pilas, ¿verdad? De cómo Dios puede tener cuidado de un siervo, de un esclavo que se decide a recibir al Señor y servirle. Dije, Señor, wow, tú intercedes hasta por los esclavos, ¿verdad? Y eso a mí me daba así como Blanca, más vale que seas útil, porque ahora que yo estaba enferma, hermano, yo vi otros casos y casos cerca de mí, y mi amiga está en el hospital. Y sabe que nadie la pudo ir a llevar, no más que yo, porque pues yo ya lo tenía. Y mi amiga está en el hospital. Y yo vi muchos de esos casos y yo dije, no, pues vale más que le sirvamos al Señor, porque dice que árbol que no da fruto será cortado. Y no ese es el caso, hermano, es la misericordia y la gracia de Dios. Pero ese es mi pensamiento y dije, no, pues más vale que yo le sea útil, más vale que yo sea un Onésimo para el Señor, para que yo no me vea en esta circunstancia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Dice la palabra del Señor, no es del que corre la carrera, no es del que se esfuerza, porque por demás es que te levantes temprano y vayas a la cama noche y comas pan de aflicción. No es del que hace, sino de que el Señor tiene misericordia.
de quien el Señor tiene misericordia. Y eso es lo que estamos hablando, misericordia. De la misericordia. De que no tienes lo que te mereces, sino lo hermoso que es Dios, que por su gracia te bendice. Espero, hermano, que esta palabra se vaya con usted en su corazón. Y usted vaya en este momento, investigue si usted no tiene por ahí entre sus curiosidades un onésimo con el cual usted tiene que ir above and beyond y hacer un poco más. ¿Y sabes por qué Dios te pide eso, hermano? ¿Sabes por qué Pablo tenía siempre la costumbre de decir, ¿sabes por qué hago esto? No te hago esto porque lo quiero para mí. No estoy buscando que tú me des algo a mí, dice Pablo, sino que estoy buscando un fruto que abunde para ti. Un fruto que te bendiga a ti. El Señor, ¿en qué le place? Que tú vayas y defiendas a alguien indefendible. El Señor, ¿qué gana con que tú vayas y perdones a alguien imperdonable? Dice Pablo, más bien busco un fruto para ti. El Señor busca esto para ti, porque el Señor es justo. Porque el Señor es justo y hay algo ya establecido, que si no perdonamos nuestras ofensas, no puede perdonar las nuestras. Y si no hay perdón entre tú y Dios, menos fluye la bendición para tu vida. Menos fluye. Tú mismo cortas el canal de bendición para tu vida. Por eso dice Pablo, no busco fruto que abunde para mí. Busco que abunde para ti. Para ti. Que todo esto que tú hagas, al fin de cuentas va a ser para bendición tuya. Y eso es el deseo de la palabra. Eso es el deseo de esta carta, hermano. Que nosotros entendamos que tanto nosotros tenemos un onésimo, o quizá va a ser el día que nosotros seamos ese onésimo, porque también podemos haberle robado, faltado o ofendido a alguien. Y por eso nos habla de la gracia y nos habla de la misericordia. Póngase de pie conmigo, hermano. Termino en esta mañana. We're gonna pray, brother. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, bendiciendo tu nombre, Señor, y dándote gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y yo te ruego, Señor, como siempre, que tu Espíritu Santo, Señor, haga el trabajo y el efecto que esta palabra ha de hacer en el corazón de estos oyentes, Señor. Yo sé, Padre, que su espíritu está receptible, Señor, a tu palabra. Y lo creo, Señor, pues de esta manera podemos fluir, Padre, en tu palabra. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, pidiéndote, Rey, que usted los bendiga, Señor. Y que también si ellos traen ofrendas, Señor, en su mano, Señor, sepan, como dijo Pablo, que no buscamos fruto para nosotros, sino para ellos, para que sobreabunde en ellos, Padre. Y usted pueda bendecir, Señor, lo que ellos traen a su casa al 1,000 por 1, Padre. Te damos gracias en este día, Rey del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les